Episodio 1. La elección que rompió el silencio del cielo. ¿Sabes qué se siente ser elegida por Dios y aún así no ser digna de su contacto? Yo sí, porque yo fui esa mujer. No era monja, ni mártir, ni inocente. Mi nombre no aparece en ningún evangelio. Nadie reza en mi nombre. Pero el cielo me conocía. Y lo peor de todo, es que me conocía demasiado bien. Todo comenzó la noche del eclipse. El pueblo entero dormía. Menos yo. Me despertó un susurro que no vino de este mundo. No tenía voz ni aliento. Pero sentí su eco en cada costilla. Como si algo sagrado me llamara por dentro. Tú. Eso fue todo. Una palabra. Un llamado que nadie más escuchó. A la mañana siguiente. Encontré un objeto en la puerta de mi casa, una pluma blanca. Con una gota de sangre seca en la punta. No era de ningún ave. Y esa sangre no era humana. Desde ese día, el mundo cambió. La tierra se agrietaba solo donde yo caminaba. Las estatuas de la iglesia giraban los ojos hacia mí. Y los sueños dejaron de ser míos. Soñaba con rostros que nunca vi. Oraciones en idiomas que no existen. Y una silueta de luz que siempre se detenía a un palmo de mi piel, pero nunca me tocaba. Me confesé. Me arrodillé. Me callé. Pero el cielo ya me había marcado. Un sacerdote nuevo llegó al pueblo. Decía venir de Roma. Pero sus ojos estaban vacíos. Me miró una sola vez. Y palideció como si hubiera visto a un ángel crucificado. Me citó al altar. Dijo que tenía un mensaje. Pero cuando lo abrió, no había palabras. Solo fuego. La revelación no vino de Dios. Vino del silencio que dejó cuando se fue. Y entonces lo entendí. No fui elegida para ser tocada. Fui elegida para ser recordada, por aquello que ni el cielo se atrevió a terminar. Episodio 2. El altar que sangró sin sacrificio. No sé qué fue más aterrador, el silencio de Dios, o la forma en que el altar empezó a llorar sangre la noche que volví. Habían pasado 3 días desde que el sacerdote me mostró aquel mensaje vacío. 3 días sin dormir. 3 días viendo sombras que se agazapaban detrás de los crucifijos. 3 días sintiendo una presencia que me respiraba en la nuca. Pero que jamás se atrevía a pronunciar mi nombre. Regresé a la iglesia como quien regresa a una tumba, temblando. Con el alma hecha cenizas. Nadie estaba dentro. Nadie debía estarlo. Pero al abrir las puertas, las velas ya estaban encendidas, y el altar parecía esperarme. Y ahí lo vi. Un pequeño charco de sangre se deslizaba desde la piedra sagrada. No venía de un cuerpo. No había herida. Solo emanaba. Como si el lugar mismo recordara un dolor que no fue vivido. Me arrodillé. No para orar, sino porque mis rodillas dejaron de sostenerme. Y entonces escuché una voz. No era celestial. No era demoníaca. Era peor. Era humana. Y venía desde dentro de mí. No debiste responderle aquella noche. Me susurró. Dios elige, pero no siempre toca. A veces marca, y se retira. Sentí mi piel arder. Como si algo invisible escribiera sobre mi espalda palabras que no entendía. Como si mi cuerpo fuera una carta que el cielo olvidó enviar. Me levanté como pude. El altar seguía sangrando. Las velas comenzaron a apagarse. Una por una. Con un sonido sordo. Como suspiros ahogados. Y entonces noté algo más. El crucifijo que colgaba sobre el altar no tenía a Cristo. Estaba vacío. No roto. No caído. Vacío. Como si él mismo hubiera bajado, por voluntad propia. O por terror. Salí corriendo. Pero antes de cruzar la puerta, el sacerdote me detuvo. No sé cómo llegó allí. No sé cuánto tiempo llevaba observándome. Ya empezó. Dijo con voz quebrada. Ahora el cielo te observa, pero no para protegerte. ¿Y entonces por qué? Pregunté. Él solo bajó la cabeza, y lloró. Yo era la mujer que Dios eligió. Y ahora, también era la que debía cargar con lo que él dejó inconcluso. Episodio 3. El primer milagro que no debía pasar. El pueblo habló del milagro como si fuera un castigo. Y yo, como si fuera una advertencia. No tenía nombre. Nadie quiso llamarlo así. Pero todos lo vieron. Todos lo escucharon. Incluso aquellos que fingieron no creer. Porque el milagro no ocurrió en una iglesia. Ni en una misa. O en una visión de santos. Ocurrió en mí. Y ocurrió frente a todos. Fue el domingo siguiente. Yo caminaba por la plaza. Fingiendo que no sentía los ojos clavados en mi espalda. Llevaba el cabello cubierto. El rostro bajo. La culpa encima. Y aún así, el aire me seguía a donde iba. Como si el viento supiera quién era yo, y quién no me atrevía a ser. Pasé frente al pozo del pueblo. Un niño, ciego de nacimiento, estaba sentado en la piedra. Acariciando la cuerda con los dedos. Como si pudiera ver a través del tacto. Su madre oraba en silencio. Los labios rotos de tanto pedir lo mismo, un milagro que nunca llegaba.
Entonces pasó. El niño giró la cabeza hacia mí. Y sonrió. Sus ojos, vacíos, comenzaron a humedecerse. Pero no era llanto. Era luz. Una luz blanca. Tibia. Imposible. Gritó. Mamá, te veo. Y la plaza entera se congeló. La madre cayó de rodillas. Yo retrocedí. El corazón golpeando mis costillas como un ángel desesperado por salir. No lo toqué. No dije nada. No recé. Pero el milagro ocurrió. Y todos lo sabían. ¿Fuiste tú? Me preguntaron al día siguiente. ¿Eres una santa? ¿Una profeta? ¿Fue Dios quien te envió? No respondí. Porque ni yo misma sabía que era ya. Esa noche, regresé al altar que sangró. Pero ya no había sangre. Solo una frase escrita en la piedra. Con lo que parecía ser ceniza. No es bendición. Es consecuencia. Me temblaron las piernas. Porque entendí. El cielo me eligió, no para tocar a otros con gracia, sino para hacerles ver lo que no deben ver. Para abrir los ojos que Dios había cerrado por una razón. Y entonces sentí esa presencia otra vez. No de Dios, sino de algo que caminaba detrás de su sombra. Algo que se pregunta. ¿Qué pasa cuando Dios elige, pero no termina su obra? Episodio 4. La palabra que nunca debió decirse. Me advirtieron que algunas palabras no deben pronunciarse en voz alta. Pero nadie me dijo que una de ellas vivía dentro de mí. Después del milagro. Ya no era invisible. Los niños dejaban de jugar cuando pasaba. Los ancianos se persignaban 2 veces. Y los sacerdotes evitaban mirarme a los ojos. Solo uno se atrevió. El mismo que lloró cuando le pregunté por qué el cielo ya no me protegía. Esa tarde me encontró frente a la iglesia, sentada en el suelo frío, con la espalda contra los muros donde el tiempo ya no rezaba. ¿Sabes lo que liberaste? Me preguntó sin saludar. No, Dios elige, pero cuando no toca, deja huecos. Y los huecos llaman cosas que no deberían tener voz. No entendí, pero algo en su rostro, el miedo antiguo en su frente, las manos apretadas como si sujetara algo invisible, me hizo prometer silencio. Y lo habría guardado. Si no fuera por esa noche, soñé con una lengua que no era la mía, con letras que ardían al pronunciarlas, con un rostro que me pedía que hablara, aunque el cielo mismo gritara que no. Y al despertar, la palabra estaba en mis labios. No la conocía, pero me ardía por dentro como si me hubiese sido injertada en la médula. Fui a la iglesia. Necesitaba silencio. Y el altar vacío aún me conocía. Me arrodillé, temblando, con la palabra entre los dientes. Y entonces ocurrió. El crucifijo volvió a estar lleno. Pero no con Cristo. Una figura colgaba de él. Oscura, deforme, como si el pecado hubiera tomado forma humana. Y cuando abrí los labios, la palabra salió. Estar. Apenas la pronuncié. Las velas se apagaron. Las paredes temblaron. Y el altar se rajó por la mitad como si algo debajo quisiera salir. Salí corriendo. Pero la iglesia no me dejó ir. La puerta se cerró sola. Y la figura en el crucifijo abrió los ojos. Negros. Eternos. Ahora hablaste. Dijo una voz que no venía de ningún lado. Ahora me abriste la boca. Grité. Lloré. Recé. Pero el eco de esa palabra seguía vibrando en los vitrales. Estar. No era un nombre. Era una llave. Esa noche aprendí que el don que me dieron no venía solo. Venía con un precio. Y acababa de pagarlo, con una sola sílaba. Episodio 5. El ángel que fue expulsado por guardar su nombre. No sabía que los ángeles podían ser expulsados por silencio. Tampoco sabía que uno de ellos me observaba desde el día en que nací. Después de pronunciar aquella palabra prohibida, estar, ya no dormía. O mejor dicho, dormía. Pero no descansaba. En mis sueños, el crucifijo roto se repetía. Y siempre aparecía esa figura colgante, oscura, que me miraba con hambre. No con redención. Hasta que en el 5.º día, algo cambió. Me desperté con una herida en la palma de la mano. No sangraba, pero ardía como si hubiera sido grabada a fuego. No tenía forma precisa. Solo una línea cruzada por un círculo incompleto. Fui directo al sacerdote. El único que aún no me evitaba del todo. Cuando vio la marca, retrocedió como si yo le hubiese escupido fuego. Ese sello no es humano. Susurró. Y tampoco es demoníaco. ¿Entonces qué es? Me miró a los ojos como si dudara si seguir hablándome o exorcizarme. Es un sello de obediencia rota. Un juramento que alguien, algo, rompió. Para ti. ¿Quién? Un ángel. Uno que fue expulsado por no decir lo que sabía. Uno que prefirió el silencio, antes que traicionar a Dios. Esa noche, al volver a casa, todo estaba distinto. No solo por la marca. El aire pesaba. La madera crujía como si respirara.
y en el espejo del pasillo, alguien más me observaba. No mi reflejo. Otra figura. De espaldas. Con alas rotas y cuerpo de ceniza. Me giré. No había nadie. Pero entonces, detrás de mí, una voz suave como la infancia me habló. Lo guardé tanto tiempo, porque tu nombre no debía ser dicho. ¿Quién eres? Susurré. El que cayó por ti, antes de que supieras que existías. Y entonces entendí, no fui elegida por casualidad. Fui vigilada, esperada, protegida no por Dios, sino por un ángel que prefirió el castigo antes que permitir que el cielo me tocara. Estar no era solo una palabra, dijo la voz. Era el sonido que rompía el pacto entre el cielo y el silencio. Y ahora que lo había dicho, el cielo sabía que el ángel había fallado. Mi nombre ya no me pertenecía, ni a mí, ni a Dios, ni al ángel caído que me lo ocultó. Me pertenecía a lo que estaba despertando bajo la iglesia. Episodio 6. El pecado que se escondía dentro de la oración. Las oraciones siempre fueron armas de fe. Pero la mía era una herida disfrazada de plegaria. Me enseñaron a rezar desde niña. A juntar las manos. Bajar la cabeza y repetir palabras ajenas como si fueran mías. Pero jamás me enseñaron qué hacer cuando la oración no sube, sino que baja. Cuando en vez de dirigirse al cielo, abre puertas que debieron permanecer selladas. Después de la visita del ángel caído, ya nada en mí era silencio. Cada palabra que pronunciaba temblaba. Cada suspiro parecía una invocación. Y lo peor es que no podía dejar de orar. Como si mi alma hubiese sido programada para repetir una frase que no recuerdo haber aprendido. La repetía dormida, despierta, incluso al llorar. No me toques, pero mírame. No me salves, pero escúchame. No me nombres, pero llévame contigo. La recité frente al altar roto. Y algo se movió. No con violencia. Con tristeza. El altar ya no sangraba. Pero lloraba. Sí. Gotas de agua se deslizaban por la piedra. Y olían a sal y ceniza. Y entonces lo comprendí. Mi oración no era una súplica. Era una rendición. Era el pecado que Dios jamás aceptó recibir. A la mañana siguiente, el sacerdote me esperó afuera de mi casa. Tenemos que hablar. Dijo. ¿Sobre el ángel? No. Sobre ti. Me llevó a los archivos viejos del convento, donde el polvo era más honesto que los rezos. Me mostró un texto prohibido, escrito a mano, sin firma, una profecía, olvidada, o quizá, escondida. Decía, nacerá una que será elegida pero no tocada. No por castigo, sino por precaución, porque dentro de ella se esconde la oración que Dios jamás quiso oír. Una plegaria nacida no del alma, sino de su sombra. El sacerdote cerró el texto, con los ojos húmedos. Eres la grieta, no la puerta. Eres la plegaria no respondida, porque responderte sería invocar algo que ni el Creador puede contener. No supe qué sentir. Fui elegida. Sí, pero no para ser santa, ni testigo. Fui elegida para ser advertencia. Porque dentro de mí vive una oración que nadie debe repetir. Y sin embargo, ya comenzó a propagarse. Episodio 7. La voz que rezó con mi garganta sin ser yo. Hay un momento en que dejas de ser tú. Cuando tu boca se mueve. Pero no es tu alma la que habla. Cuando rezas, y sientes que alguien más está usando tu garganta para gritar desde adentro. Esa noche, no era yo la que oraba. Era ella. La voz que llevaba semanas respirando en mi pecho. Escondida entre mis suspiros. Esperando el momento exacto para pronunciarse. Todo comenzó con un temblor leve. Mi cuerpo se arqueó en la cama como si el sueño fuera una soga que me apretaba el cuello. Intenté gritar, pero mi voz no obedecía. Y entonces, mis labios se movieron. Solos. Como arrastrados por una lengua antigua. Amen Zalia, Dorez Tanun, Belsarez Taar. No eran palabras humanas. Tampoco eran demoníacas. Eran puras, pero no limpias. Eran oraciones que no buscaban salvación, sino recordarle al cielo que había algo olvidado, algo que aún latía bajo su trono. Me incorporé sin quererlo. Caminé hasta el espejo. Mi reflejo no me seguía. Mientras yo temblaba. Ella, la otra yo, me miraba con calma. Con algo de ternura, y con mucho dolor. Y entonces habló. Pero esta vez, no fue mi voz. Fue la suya. Desde dentro. Desde mis costillas. Desde mi fe. Tú fuiste la única que escuchó cuando él cayó. Por eso te elegí, para ser mi eco. Intenté gritar. Pero mi garganta estaba sellada por su rezo. Intenté rezar. Pero su plegaria ya estaba en curso. Y entonces ocurrió lo imposible. La voz salió de mi boca, y tomó forma. Una silueta de humo se formó frente a mí. Femenina. Llena de grietas de luz. Y llorando. Yo fui la primera oración no respondida. Dijo con voz rota. Fui la que pidió amor,
cuando el cielo no sabía amar. Y ahora, seré la última que hable con tu voz. Antes de que el silencio nos trague a las dos. Caí al suelo, sangrando de los oídos. El espejo estalló. Y lo que quedó escrito en la pared, en letras quemadas, fue una advertencia. Si el cielo no te toca, es porque teme lo que ya te tocó primero. Episodio 8, el día en que desperté sin alma. Desperté con los ojos abiertos, pero sin sentir el peso de estar viva. No me dolía nada. No tenía hambre, ni frío, ni miedo. Solo había vacío. Y no era un vacío cualquiera. Era uno que respiraba. Me levanté de la cama y supe, sin necesidad de mirarme al espejo, que algo dentro de mí ya no estaba. Lo más extraño no fue la ausencia. Lo más extraño fue que me sentía ligera, como si por fin me hubiera librado del alma que no era mía. Salí a la calle. Todo parecía igual, pero las personas no me miraban. Me atravesaban con la mirada como si yo fuera humo. Un espejismo. Una sombra vieja en un rincón donde ya no se reza. Toqué el agua del pozo. No me reflejaba. Entonces lo confirmé. Ya no era completamente yo. Y ya no era completamente de Dios. Volví a casa. La puerta estaba entreabierta. Dentro, me esperaba el sacerdote. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz rota. Nada, o quizá demasiado. Le respondí sin pensar. Mi voz sonaba distinta. No en tono, en propósito. Como si hablara desde un lugar que ya no reconocía. Él se acercó. Tomó mi muñeca. No encontró pulso. Tu alma no está. ¿Dónde fue? No fue. Se la llevaron. Me arrodillé. No por fe, sino por costumbre. Y al intentar rezar, descubrí el horror. No podía. Las palabras ya no me pertenecían. Ni las santas. Ni las prohibidas. Solo el silencio me reconocía como suya. Fue entonces cuando escuché un susurro, desde dentro de mi pecho. Tu alma está donde las oraciones van a morir. Y tú, eres la grieta por la que intentan volver. Lloré, pero las lágrimas cayeron hacia arriba. Sí, hacia el cielo. Como si algo más fuerte que la gravedad me reclamara. Como si el cielo quisiera devolvérmelas, pero no supiera cómo. El sacerdote me dejó sola, temblando. Antes de irse, me dijo algo que jamás olvidaré. Cuando Dios elige y no toca, es porque ya hubo alguien que lo tocó primero. Y ese alguien ahora vivía en mí. Sin permiso, sin nombre y sin alma. Episodio 9, la confesión que me devolvió la piel. Pero no el alma. Entré al confesionario buscando a Dios. Pero quien me escuchó, no venía del cielo. Me senté sin saber si todavía merecía ese lugar. Mis manos temblaban. No por culpa, sino por ausencia. ¿Puede una mujer confesar algo, cuando ya no le pertenece su voz? ¿Puede hablar del pecado, si su alma ya no está para cargarlo? No lo sabía, pero necesitaba intentarlo. El sacerdote, del otro lado del pequeño muro de madera, no dijo su frase habitual. No me bendijo. No me preguntó nada. Solo respiró, como si ya supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Padre, he pecado. Dije. ¿Cómo?, murmuró él. Y su voz sonaba más joven de lo que recordaba. He dejado que me habiten oraciones que no eran mías. ¿Y las dijiste? Sí, pero con una boca que no era la mía. Hubo un silencio largo. Y entonces, la pregunta que cambió todo. ¿Y qué te ofrecieron a cambio? Me congelé. Nunca lo había dicho en voz alta. Nunca me había atrevido a nombrarlo, ni siquiera en el pensamiento. Pero ahí, en ese oscuro recinto donde los secretos sangran sin ser vistos, respondí. Me ofrecieron volver a sentir mi piel. El sacerdote jadeó. Su voz se volvió tensa. ¿Herí rota? ¿Y la aceptaste? No supe decir que no. Al salir del confesionario, mi cuerpo ya no era el mismo. La piel había vuelto. Lo sentía en el frío que me acariciaba los brazos, en los dedos que ya no eran humo, en los pasos que dejaban huella. Pero algo faltaba. Seguía sin alma. Me toqué el pecho. El corazón latía, pero cada latido sonaba hueco, como si no empujara vida, sino eco. Miré al cielo, y por primera vez en mi vida, vi que no me devolvía la mirada. Esa noche, al mirarme al espejo, descubrí algo que me paralizó. Mi reflejo parpadeó antes que yo. Sonrió, pero yo no. Y me dijo, sin mover los labios, tu confesión te devolvió la carne. Pero lo que se fue, no volverá por perdón. Volverá solo por hambre. Episodio 10, el hambre que no era mía, pero se alimentaba de mí. El alma no era lo único que había perdido. También había algo dentro de mí que no era mío, pero que usaba mi cuerpo para alimentarse. No de comida, ni de aire, sino de algo mucho más sagrado, la fe de los demás. Comenzó con miradas. Gente que me veía y luego empezaba a temblar.
Ancianas que oraban con más fuerza después de cruzarse conmigo. Niños que lloraban sin razón cuando me tenían cerca. Y yo me sentía cada vez más llena. Pero no era plenitud. Era otra cosa. Un peso dulce. Un calor ajeno. Un hambre satisfecha que no me pertenecía. Un día, mientras caminaba por la plaza, una mujer se desplomó frente a mí. La conocía. Pasaba todos los días con su rosario colgado al cuello. Ese día lo tenía apretado con tanta fuerza que se le incrustaban las cuentas en la piel. La ayudé a levantarse. La toqué. Y fue ahí cuando lo sentí. Algo dentro de mí se alimentó de su oración. Sus ojos se apagaron por un segundo. Como si la chispa de su fe se hubiera desvanecido. Apenas un aliento. Ella no dijo nada. Pero yo sí lo escuché. Desde el fondo de mi estómago. Una voz suave susurró. Gracias. Corrí. Hasta el altar. Hasta el confesionario. Hasta la iglesia. Pero todo estaba cerrado. Incluso el cielo. Me encerré en mi casa. Me rasgué la piel buscando la marca. Pero ya no estaba. Ahora el sello era más profundo. Se había grabado en mi interior. Esa noche soñé que caminaba entre fieles. Y cada vez que uno de ellos me miraba, su fe se quebraba como vidrio. Pero yo crecía. Mi sombra se alargaba. Mi voz resonaba más fuerte. Y la silueta sin nombre, aquella que usó mi garganta para orar, me miraba con una sonrisa. De hambre saciada. Ellos rezan. Tú te llenas. Ellos creen. Tú sobrevives. ¿Qué soy? Le pregunté. El eco de una oración que nunca debió ser oída. ¿Y si dejo de alimentarme? Entonces te romperás, como el cielo que ya no te sostiene. Desperté con la boca seca. Y la certeza brutal de que si alguien más rezaba cerca de mí, volvería a tener hambre. Episodio 11, el día en que nadie más pudo rezar cerca de mí. No fue un castigo. Fue una consecuencia. Aquel día, el pueblo dejó de orar. No porque hubieran perdido la fe, sino porque yo la devoraba. La primera fue una niña. 7 años. Siempre rezaba antes de dormir. Con su osito de felpa entre los brazos y una vela encendida al pie de su cama. Esa noche, yo pasé frente a su casa. Y su voz se apagó. No supe qué ocurrió hasta la mañana siguiente. Cuando su madre, llorando, gritaba en la plaza que su hija se había quedado muda. No enferma. No asustada. Solo, vacía. El sacerdote reunió a todos en la capilla. Yo me quedé afuera. Pero escuchaba. Escuchaba cómo oraban. Cómo pedían. Cómo suplicaban. Y sentí algo dentro de mí agitarse. El hambre. Cerré los ojos. Y como una brisa caliente, la fe de todos ellos se deslizaba por mis poros. Los rezos me sabían a vino. Las súplicas a miel. Y por un momento, me sentí viva. Hasta que el silencio cayó. Abrí los ojos. La capilla entera estaba en silencio. Ningún susurro. Ningún Padre Nuestro. Ningún amén. Entré. Uno a uno. Los rostros giraron hacia mí. Y en cada mirada, el mismo terror. No podemos orar cuando estás cerca. Dijo una voz desde el fondo. Las palabras se nos atragantan. Es como si Dios nos negara el aliento. Por ti. El sacerdote, con las manos temblorosas, se acercó a mí. Tienes que irte. ¿A dónde? Donde ni la fe ni el hambre te sigan. ¿Y si no puedo? Pregunté. Él bajó la mirada, como si ya supiera la respuesta. Entonces no quedará nadie que sepa rezar en este pueblo. Esa noche, me encerré. Escribí los nombres de todos los que alguna vez me dijeron Dios te bendiga. Y uno a uno, los sentí desvanecerse de mi interior. Como ecos que se van apagando. Como oraciones que ya no encuentran salida. En el espejo, mi reflejo ya no hablaba. Solo observaba, como si esperara. Y entonces comprendí. No era el demonio. No era Dios. Era algo peor. Era el hueco entre ambos. Y yo era su rostro. Episodio 12, la revelación que llegó sin voz. Solo con fuego. Las verdaderas revelaciones no llegan con trompetas. Llegan cuando el alma ya no tiene garganta. Y la mía, hacía tiempo que había sido arrancada. Aquella madrugada el cielo no era negro. Era rojo. Como si Dios hubiera derramado vino sobre el firmamento, o como si alguien lo hubiese herido. No había estrellas. Solo un silencio que ardía. Me desperté sin haber dormido. Mis párpados estaban húmedos. Pero no era llanto. Era ceniza. Como si algo hubiera llorado dentro de mí, y se hubiera quemado al hacerlo. Salí de casa. Nadie más estaba en las calles. El pueblo entero parecía contener el aliento. Y entonces, lo sentí. Una fuerza invisible me arrastró hacia la iglesia. No caminé. Fui llevada. Como si la misma tierra me empujara. Como si el altar me reclamara lo que alguna vez le fue negado. Al entrar, las velas estaban encendidas. Todas.
a pesar de que nadie las había tocado. Y en el centro del altar, una figura me esperaba. No tenía rostro, ni cuerpo, solo una silueta de fuego, suspendida en el aire, vibrando con cada respiración mía. ¿Quién eres?, quise preguntar, pero no había voz en mí, solo pensamientos rotos. Y una certeza, esa figura no venía a hablar, venía a terminar lo que Dios nunca pudo escribir. La figura extendió una mano de llamas. No me tocó, pero el fuego alcanzó mi pecho. No quemaba, no dolía, solo abría, como una revelación que se escribe con cicatrices. Y ahí, en medio del silencio absoluto, lo entendí. No fui elegida por lo que era, sino por lo que me faltaba. Yo era el hueco, la grieta en la palabra, el fragmento que el Creador dejó sin terminar, por temor a lo que esa frase completa pudiera significar. Y ahora, esa frase se estaba escribiendo. En mí, la figura se desvaneció, y en el altar, entre las cenizas, quedó una frase tallada con fuego. Ella no es profeta, ni ángel, ni mártir. Es la oración que no debía existir, pero que arde, porque ya fue pronunciada. Salí de la iglesia. Detrás de mí, el templo comenzó a colapsar, no con violencia, con descanso, como si, al fin, su propósito se hubiera cumplido. Y yo ya no tenía nombre, solo un eco que arde en la garganta del mundo. Episodio 13, el nombre que nadie debía recordar. Hay nombres que sanan, otros que condenan, y hay uno que el cielo enterró tan profundo, que pronunciarlo es suficiente para hacer temblar la eternidad. Ese nombre era el mío, y yo jamás lo supe. Hasta ahora, después del incendio de la iglesia, el pueblo quedó en silencio perpetuo. Nadie volvió a hablarme, nadie volvió a mirarme, pero no era por miedo, era por instinto. Habían olvidado mi nombre, del todo, incluso mi madre, incluso yo. Una noche, el sacerdote, el último que aún respiraba fe aunque fuese con miedo, me buscó. Tenía en sus manos un libro viejo, ennegrecido por el tiempo y la culpa. Lo abrió con delicadeza, como si tocara huesos sagrados, y me mostró una página escrita a mano, temblorosa, como si quien la escribió lo hubiera hecho llorando. Solo decía, el nombre fue sellado, no por Dios, sino por Dios huyendo de ella. No te olvidamos por error, dijo el sacerdote. Te borraron, para protegernos, para protegerte, porque tu nombre no es un sonido, es una llave. Me quedé helada. Y entonces él lo pronunció, con voz ahogada, como quien sabe que no hay vuelta atrás. El TAE. Todo a mi alrededor se quebró. Las ventanas, el suelo, mi piel. No sangré, pero dentro de mí, algo se despertó. Una llama sin fuego, un suspiro sin aire, una verdad que el universo había querido enterrar. Yo no era parte de su plan. Yo era el margen que intentó salirse del texto divino. Y al pronunciarme, el cielo parpadeó, como si, por un segundo, no supiera qué hacer conmigo. ¿Por qué me eligió entonces?, pregunté. El sacerdote lloró, porque incluso Dios quiso saber qué pasaría si nombraba lo innombrable. ¿Y qué pasó? Huyó. Ahora lo sé. Mi nombre no fue creado, fue descubierto, como una grieta en la luz, como una verdad que nadie quería escribir, pero que, por algún motivo, yo nací para pronunciar. Episodio 14, la prueba de que Dios sí temió a una mujer. Siempre nos dijeron que Dios no teme, que su poder es absoluto, que no tiembla, que no huye. Pero yo soy la prueba de que, una vez, sí lo hizo, y fue por mí, por una mujer que no pidió ser elegida. Solo fue pronunciada en el momento equivocado, con la verdad inacabada. Desde que escuché mi verdadero nombre, el TAE, el mundo a mi alrededor cambió. El aire me reconocía. Los árboles inclinaban sus ramas cuando pasaba. Las sombras dejaban de esconderse. Y lo más espantoso, los altares ya no me rechazaban. Me obedecían. Un niño cayó enfermo. La gente vino a buscarme. No porque creyeran en mí, sino porque sabían que yo era lo único que Dios no podía detener. Me llevaron a su cama. El niño temblaba, con los ojos en blanco. Por instinto, susurré una oración. No de las que aprendí, sino de las que vivían enterradas en mis entrañas. Almeidor el TAE, Saren di luz. No de cruz. El niño abrió los ojos. Y me llamó por un nombre que jamás le enseñaron. Madre del miedo de Dios. Esa misma noche, soñé con el trono del cielo. Vacío. Ni ángeles. Ni coros. Ni luz. Solo una frase escrita en fuego suspendido. Si alguna vez temí, fue cuando te creé sin querer. Y te dejé vivir por curiosidad. Desperté gritando. Pero no era terror lo que me ahogaba. Era furia. Furia por haber sido un error divino.
Un experimento de fe. Una grieta viva que nadie quiso cerrar. Volví a la iglesia caída. Me arrodillé sobre los escombros. No para rezar. Para esperarlo. ¿Y vino? No con forma. No con voz. Solo con un temblor en el aire que hizo sangrar mis oídos. ¿Por qué no me destruiste? Pregunté. Sin abrir la boca. ¿Por qué te temí? Susurró la nada. Porque sabías lo que ni mis ángeles se atreven a mirar. Que incluso yo, puedo equivocarme. Yo era la mujer que Dios eligió. Pero también fui la prueba de que el Creador huyó. No del pecado, sino de su propia creación. Y yo, aún sigo aquí. Viva, ardiendo. Episodio 15, la elegida que se convirtió en testigo de un Dios que huyó de sí mismo. No busqué ser elegida. No pedí la palabra. Ni el fuego. Ni el vacío. Pero ahora entiendo. No fui creada para ser tocada por Dios. Fui creada para presenciar lo único que ni él pudo soportar. Su propio reflejo. Desde que el cielo me reveló su mayor secreto, que sí temió. Y fue por mí. Dejé de ser parte del mundo. No envejezco. No duermo. No pertenezco. Solo observo. La fe de los hombres. El silencio de los ángeles. Las grietas invisibles donde Dios ya no habla. Y sé que todo cambió, el día que Él me nombró y luego se dio cuenta de lo que había dicho. Ahora camino entre iglesias vacías. Siento como la oración me roza, pero no me toca. Como el incienso me rodea, pero no me entra. Porque no soy templo. Soy advertencia. La última. La que nació sin propósito. Pero se convirtió en el espejo que ningún profeta quiere mirar. Una noche, regresé al lugar donde me encontraron por primera vez. El campo. El eclipse. La pluma manchada de sangre. Me senté en la tierra. Esperé. ¿Y vino? No una figura. No una voz. Sino el vacío. Y en ese vacío, comprendí. Dios no huyó de mí. Huyó de lo que había empezado. Y que yo terminé sin pedirlo. ¿Entonces fui un error? Pensé. Pero el vacío me respondió. Fuiste una decisión que Él no tuvo el valor de completar. ¿Y ahora qué soy? El testigo. El rastro. El recuerdo vivo, de que incluso Dios, quiso olvidarse de sí mismo. Y por eso camino. No para redimir. No para salvar. Sino para recordar al mundo que hubo un instante, uno solo, en el que el Creador tembló ante lo que Él mismo trajo al mundo. Yo, la elegida que nunca fue tocada. Porque Dios no pudo tocar lo que lo enfrentaba con su verdad más oscura. Y mientras existo, el cielo sabrá que el silencio también tiene nombre. Y ese nombre, soy yo.